Buenas noches y bienvenidos a Día D. Hoy tenemos una edición especial dedicada, por supuesto, al desenlace de la crisis del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el ascenso del presidente Martín Vizcarra. Pero vamos a empezar con el contenido usual de Día D, porque ¿cómo no darle espacio al testimonio escalofriante de una mujer que sobrevivió a 20 puñaladas? Angie, lo que nos dice es que Beatriz Montero es francamente un milagro viviente. Ella, de hecho, dice, yo conversé con Dios y le dije, por el amor de Dios, déjame regresar a cuidar por mis 3 hijas, porque si no, nadie va a ver por ellas. Porque quien le asestó estas 20 puñaladas fue el padre de estas criaturas, despechado, porque Beatriz lo dejó después de 10 años de relación tóxica, malsana, violenta. Él no lo aguantó y la agarró a puñaladas. Una de las puñaladas le alcanzó el pulmón, otra el ojo, otra el tendón, la ha dejado discapacitada, desfigurada. El ataque ocurrió delante de su hija. Los vecinos escucharon los gritos desesperados, a patadas rompen la puerta de la casa, lo detienen y ella pasó una semana en UCI, la daban por muerta prácticamente, pero sobrevivió para contarlo y ahora vive asustada. A pesar de que Wilson Cañola está preso preventivamente, a ella todavía no le toman testimonio la policía. Y está asustada y sin asesoría legal, porque si bien el Ministerio de la Mujer en un principio la acompañó, ahora ella está sola. El reportaje a continuación. Visiblemente te puedo contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 heridas con arma blanca solamente en el rostro. Y si avanzo un poco más, te estoy viendo otra. Estaríamos hablando de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dios mío. ¿Pero cuántas veces te dio con el puñal aquí en esta área del cuerpo? La verdad yo ya estaba inconsciente, solo sentía que mi sangre salía. En total, Beatriz Montero Abad recibió 20 puñaladas en todo su cuerpo cicatrizado, que la convierten en prácticamente un milagro andante, ya que todos la desahuciaron al hallarla inconsciente en su casa, luego de que su esposo Wilson Cañola intentara matarla delante de sus hijas para obligarla a retomar la relación hace un mes. Es un milagro estar acá junto a mis hijas y a mi familia, porque la verdad, yo estaba muerta. Si esto generaba impotencia en nosotros, resultaba aún más lamentable que a raíz de las puñaladas recibidas, esta madre confesaba haber quedado discapacitada y además denuncia que asombrosamente la policía hasta el día de hoy no le toma su declaración, conllevando a que pronto su agresor quede en libertad por exceso de carcelería. Tengo miedo de que salga y me vuelva a hacer quizás lo peor y me termine matando. Ha viajado 2 horas por carretera y ahora avanzamos a pie aproximadamente 30 minutos, acudiendo al llamado de una mujer quien sobrevivió de milagro tras recibir 20 puñaladas por parte de su expareja y hoy está en otro lugar por temor a regresar a esa zona donde casi pierde la vida, contándonos así su dramática historia. Acompáñenos. El último martes fuimos hasta un lejano asentamiento de Cocayalta, buscando a la mujer de este video que nos indignó a todos, ya que no comprendíamos hasta dónde podía llegar la furia desatada por la mente enferma de un hombre, pues lo último que manejó la prensa sobre Beatriz fue que estuvo luchando por su vida durante 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia y después no se supo nada más de ella, hasta que hoy cuenta todo por primera vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo sobreviviste a pesar de que las heridas las tienes en órganos tan comprometidos del cuerpo? Hay un momento que sientes que eres tú y Dios, nadie más puede salvar tu vida.
Pero ¿por qué el esposo de Beatriz la había dejado en ese estado? Ella cuenta que no guarda ningún recuerdo bonito de Wilson Cañola, en vista que cuando lo conoció en su natal Sullana, tenía 15 años y estaba presuntamente secuestrada, víctima de trata de blancas, como mesera en un bar, donde también trabajaba este hombre, que le duplicaba la edad. Él era animador en el bar, ahí lo conozco, ¿no? Unos días solamente salimos. La verdad yo no sentía amor por él. ¿Y entonces por qué saliste con él? Porque quería salir de ese mundo. Aunque Beatriz pudo haber escogido regresar a casa con sus padres, cuenta que optó por quedarse con ese hombre a quien veía como su dueño y protector, un polifacético sujeto que además se ganaba la vida como payaso en mercados del centro y que al cabo de 3 meses logró el aprecio de esta mujer, momento que aprovecharía para dejar salir su lado más oscuro. Empieza a celarme, ¿no? Era celoso, extremadamente celoso. ¿Qué tan celoso? A ver, dame un ejemplo. Que me llevó a celar hasta con sus hermanos. Si me veía conversando con algún mismo amigo que sea de él, para él ya era mi marido. ¿Te insultó en alguna oportunidad? Sí. ¿Qué te decía? Que era una puta. Yo empecé, ¿no?, a quererme ir. Me empezó a agredir. ¿Y qué tipo de agresiones eran, Beatriz? Me pegaba en la cabeza, mayormente en la cabeza. Mientras la pareja vivía en Lima y Sullana, Beatriz denunció una y otra vez al hombre que la hizo madre por primera vez a los 16 años. Pero con palabras bonitas y obsequios, esta mujer terminaba perdonando a Wilson, que la embarazó por segunda y tercera vez, dejándola sola en cada parto de las 3 niñas que tuvieron en total, donde continuaron los celos enfermizos y las agresiones que terminaron por cansar a esta madre, quien a los 10 años de convivencia se separó del padre de sus hijas, regresando a Sullana. Entre rupturas y reconciliaciones, Beatriz regresa hace 1 año a Lima, producto de las fuertes precipitaciones que ocurrían en el norte del país, y viéndose sin casa, el padre de sus hijas aprovecha esa oportunidad para justo ofrecerle rentar esta casa del RIMAC. La excusa era que sus hijas pudieran tener un hogar cómodo, y ella, en aras de mantener unida a la familia y que las niñas no sufrieran esta separación, le da la oportunidad de que él les permita quedarse acá y que venga a dormir acá unos que otros días, sin saber que esto tarde o temprano iba a empeorar lo que ya venía siendo prácticamente una relación tormentosa. Y precisamente todo se salió de control en esta fiesta infantil que quedó registrada en la última semana de febrero, evento al que Beatriz fue invitada con sus hijas y el padre de ellas. Sin embargo, vea usted cómo la madre de familia, vistiendo de rojo, comparte tranquilamente, mientras Wilson está al otro extremo, distante y pensativo, algo que ya comenzaba a generar sospechas en la mujer de 28 años. Me miraba como con cólera. Entonces yo pensé que era por lo que yo seguía separada con él y yo ya no le hacía caso a lo que él quería, pues, ¿no? Y entonces hubieron 2 canciones que yo bailo con su hermano porque me sacó a bailar. Y ¿El hermano de quién? De mi mejor amiga. Y luego le dije amiga, yo ya me voy. Le digo porque ya es tarde. Ese 23 de febrero, pasadas las 3:30 de la mañana, Beatriz cuenta que regresa de la fiesta infantil con el padre de sus hijas, quien dice que esa noche las va a acompañar a dormir acá porque ya era muy tarde. Y la intercepta justo en este dormitorio de ella, donde ya su familia ha recogido todo. Y cuando ella se ve acosada por él, porque él quería tener, según ellas, relaciones sexuales, ella avanza para evadirlo a la sala. Y él comienza a perseguirlo por toda esta área que estamos viendo. Ella, al verse interceptada, recuerda que lo amenaza con denunciarlo en la comisaría y procede a irse al baño para tranquilizarse un poco. Cuando yo estaba en el baño, sentí un poquito de miedo porque sentí como que buscaba algo calladito. Entonces como que sentí miedo, pero tomé valor y salí. Pero cuando sale a los pocos minutos, lo encuentra él justo acá, donde estaba la cocina y la lavandería, y a muy poca distancia, un cuchillo. Hasta ese momento, Beatriz no imaginaba que el resto de lo que comienza a contarnos eriza la piel. Vea, pero hay que conversar, me dice, hay que conversar. Pero estoy conversando contigo, le digo. O te vas a ir, o yo me voy a la comisaría. Y no se movía.
y yo doy la espalda. Me doy la espalda para abrir la puerta y ahí me coge por la espalda. Me toma de una mano y yo sentía que me metió un cuchillazo. El aire se me fue. Yo sentía que no podía gritar muy fuerte. ¿Qué quedaste? Ajá, no podía. Solamente yo le decía, ya hay que conversar, pero no podía gritar duro. Y ahí sentía que mi sangre caliente salía. Caía mi sangre por mi ropa. Era algo caliente que salía, eso era lo que sentía. Ya ahí no podías hablar, Ya no podía decir nada. No. ¿Y luego? Me tumba al piso. En el piso me raya mi cara. En el piso a cuchillarme acá. Yo me movía, ¿no? Por eso es de que creo que no perfora mi ojo. Y cuando Beatriz cae por primera vez al piso, el ruido despertó a su hija de 11 años, quien al percatarse de la escena, gritó pidiendo ayuda como lo relató a su tía. Bueno, mi sobrina, me supongo que los gritos los ha escuchado el vecino de acá o por acá también. Por arriba, ¿ah? Sí, claro, por arriba. Y al escuchar, ellos han venido corriendo y han pateado esta puerta de acá. La han abierto y han venido para ver por acá. Pero como no se veía, han roto la luna. Cuando se asoman acá, ven que mi cuñado estaba apuñalando a mi hermana, ¿no? Y al ver eso, ellos agarran. Esta puerta de acá también estaba cerrada. Entonces la han empujado porque mi cuñado tenía a su hija, la tenía de la mano que no la dejaba abrir la puerta. Entonces han entrado a la fuerza y ya la han encontrado acá, pues, ¿no? Tirada. El grito de auxilio de la hija de Beatriz y la ayuda de los vecinos permitieron que la policía se trasladara hasta el lugar y detuviera a Wilson Cañola, quien ya preparaba su escape. Sin embargo, las secuelas de las 20 heridas hoy han dejado a esta madre limitada en sus necesidades básicas, en vista que no puede caminar y estar sentada por mucho tiempo. ¿Cómo duermes tú? No, tengo que acostarme. Ajá. Ahí. Esto. Y te cuesta, de hecho. Sí, ¿Por qué la necesidad de esa almohada? porque siento que al echarme más abajo como que me falta un poquito el aire. O siento como que respiro un poquito cansada. ¿Cuál de las puñaladas que te propina el padre de tus hijos te dificulta respirar, Beatriz? La puñalada que me dio en el pulmón. Dios mío. También me dices que se te dificulta poder hacer tus necesidades básicas como ducharte por ti misma y todo, porque también tienes una puñalada en el brazo. A ver, muéstrame. Wow, aquí tienes una y aquí tienes otra. ¿Qué te comprometió estas dos puñaladas que recibes acá? Comprometido un tendón porque yo no puedo levantar mi mano. El arma blanca, el ojo casi lo atraviesa, pero está muy cerca. ¿Eso te ha dificultado la visión? Al inicio me dificultaba porque con tan solo mirar a la puerta del hospital veía borroso, ¿no? No puedes trabajar así. No puedo. Me siento indignada porque yo siempre he trabajado, aunque sea ganando lo más poco para mis hijas. Pero esta vez me siento indignada de no poder trabajar. Mis hijas al colegio ahorita van sin uniforme. No tienen todos sus útiles. Y eso me da impotencia. Beatriz, decepcionada, nos contaba que además se siente ignorada por el sistema público de salud, ya que le han puesto citas tardías para sus tratamientos de rehabilitación, los cuales necesita para reincorporarse a su trabajo como comerciante y mantener a sus pequeñas. Pero también denunció que el Ministerio de la Mujer no ha vuelto a contactarla para la ayuda legal y psicológica que le prometieron. Aunque sin duda, lo que más la deprime de todo esto es levantarse cada día y ver las secuelas de haber escogido a un mal amor, por lo que el último jueves la trajimos hasta Lima para hacerla sentir mejor. Te trajimos hasta acá, hasta Lima, porque hoy te va a recibir un cirujano plástico, que es quien te va a tratar de reconstruir el rostro. ¿Qué te parece esa noticia? Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y ya está. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Sonríes? ¿Te parece? ¿Lo hacemos? Comenzamos la semana que viene. ¿Estás segura? ¿Promete lo que vamos a comenzar?
¿Sí? Ya está. Ha pasado un mes desde que Beatriz fue casi asesinada por el único hombre y primer amor que tuvo en su vida. Y aunque Wilson Cañola cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho, Beatriz teme que si la policía no toma a tiempo su manifestación, los meses pasen y este agresor confeso salga en libertad, dispuesto a vengarse. Por lo pronto, Beatriz ha vuelto a sonreír después de muchos días y solo espera terminar de recuperarse para comenzar a servirle a Dios, llevando un mensaje de empoderamiento a todas esas mujeres que en estos momentos siguen callando cada golpe, pensando que ese hombre cambiará y sin medir las consecuencias que tarde o temprano traerá un nuevo episodio de violencia. La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, todavía sigue en funciones y estoy segura que luego de ver este reportaje va a dejar las directivas, porque el presidente Vizcarra ha dicho voy a renovar todo el gabinete. Estoy segura que la ministra Choquehuanca, con el corazón generoso y solidario que tiene, va a dejar las directivas para que Beatriz no se quede sola y tenga la asesoría necesaria para que pueda seguir todas las diligencias y evitar que este sujeto quede en libertad. Porque depende de que se hagan esas diligencias y que se tome el testimonio de Beatriz para que el caso continúe por la senda del castigo severo para este sujeto. Vamos a cambiar de tema y vamos ahora sí con el tema de fondo de esta semana, que es la crisis política que terminó con la renuncia del presidente Kuczynski. Ayer ocurrieron una serie de eventos que provocaron una descompensación en el expresidente. El Poder Judicial ha emitido una orden de impedimento de salida del país de 18 meses y se allanaron sus dos casas, en San Isidro y en Cieneguilla. El expresidente se descompensó y estuvo ahí el ministro de Salud, Abel Salinas, para atenderlo. Lo que hemos visto y oído esta semana, hay que decirlo, sustenta con creces la causal de vacancia por incapacidad moral. Y el expresidente Kuczynski se vio obligado a renunciar por los temas que él decía eran cuestazos y sus ministros decían pura fanfarronería. Y lo más triste de todo es que la carta de renuncia del expresidente Kuczynski solamente fue victimización sin un ápice de autocrítica, responsabilizando exclusivamente a la oposición de su caída. Pero a ver, veamos, sus primeros 600 días de gobierno, es cierto que tuvo una oposición tosuda, obstruccionista, entorpecedora, pero vamos, que el expresidente se las puso fácil, ¿no es cierto? Y solamente recordar en los primeros días de gobierno, el afer con su asesor Carlos Moreno, el tema de Kunturwasi y luego un presidente desdibujado, carente de liderazgo, incapaz de defender a sus ministros cuando fueron arrinconados, incapaz de defender sus políticas de Estado. Esa es la verdad. Y lo triste es que Pedro Pablo Kuczynski se va en medio de la deshonra, dándole paso a Martín Vizcarra, que en un hecho inusual en el Parlamento fue recibido para ponerle la banda presidencial con el aplauso de todas las fuerzas políticas allí representadas. Fuerzas políticas que hace unos meses nomás pedían la cabeza de Martín Vizcarra, cuando ocupaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el afer Kunturwasi, y decían incluso, lo destruían, hay que cortarle la cabeza, renuncia a la vicepresidencia porque tampoco cumple las cualidades morales y éticas para ocupar el cargo. Hoy todos aplauden y le ponen alfombra roja. Vamos a ver. Y prometen, además, garantizar gobernabilidad. Nosotros aquí cruzamos los dedos para que sea así. ¿Qué ocurrió tras bambalinas? Richard Apolo tiene todos los detalles en el siguiente reportaje. Habían pasado 3 horas desde que Fuerza Popular denunciaba la supuesta compra de votos a cambio de obras. Oye, pero ¿cómo yo sé, por ejemplo, cuánto tendremos? En respuesta, Kuczynski enviaba a la premier Mercedes Arauz y 3 de sus ministros a desmentir que el gobierno esté detrás de la compra de congresistas, buscando evitar, a como dé lugar, la vacancia. Aquí, señores, tenemos una emboscada. El gobierno no compra a los congresistas. Lo que no sabía Mercedes Arauz era que Bruno Yufra, ministro de Transportes, no le había contado la verdad, un secreto
el cual recién le fue revelado por el propio Yufra. Esa misma noche del martes 20 de marzo, al finalizar un consejo de ministros. Y en esa conversación, según versiones que se han podido conocer, él le revela de que ha tenido más de una reunión o conversación con Moisés Mamani y que podría haber sido grabado y que obviamente la situación podría ser más complicada de lo que él había revelado a la opinión pública y a los medios en la conferencia que había ocurrido minutos antes. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No, nada, tú sabes, Se nada. cae todo, ojo, ¿eh? Dicen que aquella revelación dejó fría a Mercedes Arauz, quien desencajada no podía creer cómo una información como esa le había sido ocultada. En ese momento, afirman, Arauz intuye que Yufra no había actuado solo. Comienza a tener la sospecha de que Bruno Yufra, si había actuado así, es porque tenía algún tipo de amparo por encima de él. Con aquella sospecha, Arauz se retiró de la PCM y esa misma madrugada habría redactado su carta de renuncia a la segunda vicepresidencia. Sabía que la caída de PPK era cuestión de horas. Era lunes 19 de marzo cuando, en medio de una actividad en provincia, el entonces presidente Kuczynski se mostraba confiado que el jueves 22, es decir, en 3 días más, superaría en el Congreso un nuevo pedido de vacancia. Y yo sé que el jueves nos irá bien. Y yo no me rindo, porque la misión no ha terminado. Y yo también tengo punche, porque no me dejo patear por injusticias. Dicen que el exceso de optimismo por parte de PPK radicaba en la creencia que su nuevo aliado político, Kenji Fujimori, le había asegurado que era casi un hecho que 8 congresistas más de Fuerza Popular votarían en contra de la vacancia. Lo que no sabía PPK era que para entonces Fuerza Popular venía acopiando videos y audios a través del congresista Moisés Mamani, quien, fingiendo estar descontento dentro de su bancada, se les había arreglado para lograr reunirse con Kenji Fujimori y 2 de sus Avengers. Fingió de una manera bastante histriónica, pero óptima, ¿no es cierto?, su deseo de pretender abandonar las filas de Fuerza Popular y matricularse en este círculo de congresistas que, como hemos escuchado al señor Bienvenido Ramírez y Boca Ángel, sí al parecer habían logrado algunas prebendas del Poder Ejecutivo a cambio de no votar por la vacancia presidencial. En menos de una semana me dieron las obras. Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse el director del proyecto Puyango, puse el director del PCI, puse el director de Agroideas. Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes. Estoy poniendo Produce. Estoy poniendo Senasa. Tu gente que te apoyó en tu campaña, tus profesionales, tus abogados, tus médicos, puse el director de E-Salud. Pero Mamani no solo se contentó con grabar a los Avengers. Los videos revelan una reunión sostenida con Alberto Borea, abogado de PPK, quien ofreció a Mamani contactarlo con Bruno Yufra, ministro de Transportes. Antes que vaya, llámalo. Mamani parecía ir escalando poco a poco en busca del premio mayor. Al momento que salen los videos, había un precipicio muy grande para el gobierno, del cual ya no podían ellos abrir su paracaídas siquiera para menguar en algo el golpe tan tremendo que se han dado contra el suelo, y de verdad ha sido muy, muy dramático. Se afirma que antes de la difusión de los videos hubo muchas dudas dentro de la bancada de Fuerza Popular de si era o no conveniente hacer público las grabaciones que con engaños había conseguido Moisés Mamani. Hay reparos hasta el martes 20 en soltar estos registros audiovisuales en la idea o en la aprehensión de que al hacerlo podía nuevamente colgárseles la acusación, la imputación de montesinistas, de haber regresado a aquellas viejas prácticas de los años 90. ¿Qué los hace decidir? Ah, no, ya. Vamos a corrernos el riesgo
y vamos a lanzarlo. Hay un solo hecho que los empuja a tomar la decisión, y es que no tenían, hasta donde se ha podido, digamos, contabilizar, los 87 votos seguros para vacar por permanente incapacidad moral a Pedro Pablo Kuczynski el jueves 22. ¿Cuánto es tu proyecto más caro? Ya, de 100 millones, ya, ok. 10%, ya, 5% nomás que te deje, 5% nomás. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo. ¿Me entiendes? Eso hacen los humanistas. Eso hacen los humanistas. Pucha, la plata te llega así, fresquita, tu hermano. Tú sin mover un dedo... Yo estoy pidiendo huevada, entonces. No, entonces, puta, imagínate, de una obra, hermano, de 100 millones, que te caiga 5% nomás. Puta, hermano, tienes 5 palitos sin mover un dedo. Tras la difusión de los videos, afirman que PPK reunió a sus ministros en su casa para decirles que no se preocuparan, que el escándalo no alcanzaría al gobierno. Su negación frente al problema era tal que Kuczynski les habría dicho a sus ministros que aquello era un problema entre Kenji, los Avengers y Fuerza Popular. Pero un día después, la mañana del miércoles 21 de marzo, Fuerza Popular haría público audios de conversaciones entre el ministro de Transportes, Bruno Yufra, y el congresista, Moisés Mamani. Aló, ¿me escuchas? ¿Con quién hablo? Con Bruno Yufra. ¿Es tu número? Ya, ese es mi número, apúntalo. A las 7. Escúchame. Dime. A las 7, pero vamos juntos, pues. O sea que tienes que venirte acá 6:30. Ya, bacán. Sí, son 5, 6:30. Y ahora, ¿cómo hago esto? Me estoy cargando. Son las 6:10, en 20 minutos tengo que estar acá. No, yo tendré esta reunión, que le cita a un alcalde en mi despacho, pero le he dicho que se baja hasta Rizo. No te pases, pues, no. Ya, no te preocupes tú. Ya, trato de venir, al toque, ¿ya? Acá, 6:30, aquí, en el mismo sitio, de acá nos vamos juntos. Ya, 6:30. Voy para allá. Pero no falles, compadre. No. Escuchen, me está llamando, ¿cómo se Salaverry? ¿Se ha enterado de lo que habla por la prensa? No creo, ¿no? Tú dile nomás, tú no le contestes, no le contestes. Aquí le vas a contestar. Tú dile, oye, yo todavía no sé cómo mi pueblo no quiere vacancia, Luis. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No. Nada, tú sabes, Se nada. cae todo, cojones. Pero el tercer audio sería lapidario para Yufra. En la conversación entre él y Mamani, Yufra hacía referencia puntual al presidente Kuczynski y los previos a una reunión en casa del entonces mandatario, en San Isidro. Yo escúchame, estoy acá por Rizo, estoy por Rizo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Pues dónde nos vemos? Pues más o menos para alcanzar a su casa del presidente, ¿dónde más o menos? No sé, a una cuadra, 2 cuadras, a ver si es Rizo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, cuadra 9 de Choquehuanca. No, cuadra 9 de Choquehuanca. Cuando estés cerca te llamo. Cuadra 9 de Choquehuanca. Ya, pero súmate un taxi de una vez, pero espera a las 7. Ya. Ahí estamos para allá. Ya. Choquehuanca, justo la calle está cerrada frente a la Huaca. Ya, frente a la Huaca. Listo, no te preocupes, ¿ya? Ya, ok. Nos vemos allá en 15 minutos. 15, quedamos. Es muy triste el papel que ha cumplido, creyendo que efectivamente le hacía probablemente un provecho al gobierno. Cuenta que cuando los audios de las conversaciones entre Yufra y Mamani se hicieron públicas la mañana del miércoles último, a Mercedes Arauz no le quedó dudas que PPK sabía de las movidas del entonces ministro de Transportes, Bruno Yufra. Así que Arauz, quien se encontraba reunida con los demás ministros en Palacio de Gobierno, les comunicó que renunciaría. Yo no veo ningún compromiso directo de parte del ministro Carlos Bruno y de la premier Mercedes Arauz. Además, que aquí hay otra mano que ha estado funcionando aparte de la del presidente de la República. Y todo apunta a la figura del ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi. Como sabemos, Zavala apenas dejó el primerato y dejó el Ministerio de Economía, pasó a ser una especie de asesor en la sombra del presidente Kuczynski. Y todas las versiones indican de que él ha sido nexo con Kenji Fujimori y además el cerebro del operativo para
dividir a la Fuerza Popular y lograr que un grupo de seguidores de Kenji Fujimori pudiera votar a favor o en contra de la vacancia, a favor en todo caso del presidente Kuczynski, a cambio justamente de las obras. Afirman que la decisión de renunciar por parte de Arauz fue seguida por los demás ministros. En adelante, existen dos versiones de cómo PPK tomó finalmente la decisión de dejar la presidencia de la República. La primera es que al hacerse público los audios entre Yufra y Mamani, comprometiéndolo, en la soledad de su despacho en Palacio de Gobierno, Kuczynski recién se dio cuenta que todo había llegado a su fin. Una segunda versión dice que el gabinete reunido en el segundo piso de Palacio de Gobierno y con la decisión firme ante estos audios de renunciar en bloque, o acuerda en que Mercedes Arauz baje al despacho presidencial y le comunique a Kuczynski la decisión de que todo el gabinete se va. Y que es entonces, recién entonces, que Kuczynski acepta lo inevitable. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Minutos después, PPK se despediría de Palacio sin pena ni gloria, mientras Martín Vizcarra se preparaba para dejar la embajada peruana en Canadá y retornar al Perú y juramentar la mañana del viernes último como nuevo presidente del Perú. Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que asumo. En adelante el nuevo mandatario tendrá que hilar fino, buscando pasar su primer gran reto como presidente del Perú: conformar su gabinete ministerial a la cabeza de un premier que permita calmar las aguas políticas tan movidas por estos días. Feliz Domingo de Ramos, empezando Semana Santa. Bueno, Moisés Mamani, el congresista de Fuerza Popular, ha dicho que el video de la reunión en la calle Choquehuanca, o sea, en la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, existe. ¿Cuándo saldrá a la luz? No lo sabemos. Esta reunión concertada por el ministro Bruno Yufra, al congresista al que se le han ofrecido millones, obras, plata fresquita que le llega, facilita una cosa francamente perturbadora, asquerosa, a cambio de torcer su voto, además. Y resulta que Moisés Mamani ahora es el hombre del momento, un hombre valiente, ha dicho Daniel Salaverry, su colega de bancada, casi un héroe de la democracia. No me vengan a mí con héroes de la democracia, francamente, porque, a ver, el método no nos gusta, ¿no es cierto? Método de sabor fujimontesinista asqueroso, hay que decirlo. Pero por eso, invalidar el contenido de los mismos, un ratito. No, porque el contenido, invalidar el contenido es un despropósito, porque lo que ha hecho es una vez más desnudar la podredumbre de nuestra clase política que alcanza a casi todos, esta vez al presidente de la República, que es algo francamente triste y patético. A ver, Moisés Mamani es un héroe, hablemos pues de Moisés Mamani. Moisés Mamani, el hombre que mintió en su hoja de vida, cuando no es necesario porque la Constitución no reclama que los congresistas tengan estudios, pueden ser iletrados, pero mintió en su hoja de vida. Y la Fiscalía tiene abierta una investigación que está pendiente porque el señor tiene inmunidad parlamentaria. Moisés Mamani es el padre de la patria que tiene una denuncia por acoso de una empleada de su despacho, que estando embarazada además la saca del despacho, la despide. Moisés Mamani es el empresario puneño que entre el 2004 y el 2009 fundó aproximadamente 13 empresas que luego una tras otra iba dando de baja. ¿Para qué? Para poder contratar con el Estado. ¿Y qué es lo que hacía? Hay por lo menos 2 investigaciones, no lo estamos inventando, 2 investigaciones administrativas que se le han hecho y que han terminado con proceso sancionador. ¿Por qué? Por lo que hacía es presentar documentación falsa para decir, sí, tengo experiencia en este rubro de trabajo, contrátame, ganaba las licitaciones, ha contratado por 29 millones de soles con el Estado. 2 procesos administrativos que han resultado en sanción para Moisés Mamani. Entonces,
A mí no me vengan con héroes de la democracia cuando la podredumbre nos tiene tapados hasta aquí. Fernando Díaz tiene la nota. ¿Qué tiene que decir usted respecto a las denuncias que han salido también respecto a usted? Intentando pasar desapercibido. Así llegó el congresista que, según su bancada, es el hombre valiente que se jugó por la democracia. Hay una serie de denuncias contra usted sobre el tema de sus empresas que serían el día de mañana daré una conferencia de prensa. Pero Moisés Mamani, el autor de los Kenji videos, los que lograron decapitar el gobierno de PPK, no actuaba con el orgullo del héroe, sino inquieto y escurridizo, y así apretaba el paso sin darse cuenta de que caminaba hacia otro interrogatorio. ¿Ha sido orquestado esto, señor congresista? Quiero decirles que esto no ha sido orquestado. ¿Siente usted que es el que ha defendido la democracia? La verdad, esto lo he hecho por los pobladores, por mis hermanos más olvidados. Como prensa y periodistas deben saber de dónde vengo yo. Sí, también sabemos la yo denuncia vengo, que tiene usted, congresista. como cualquier ser humano, podemos tener denuncia. Y es que hasta hace una semana el nuevo héroe de Fuerza Popular había sido un parlamentario casi fantasma, activo en su página personal, pero mudo en el hemiciclo, aunque con varias apariciones en la prensa, y no precisamente por sus proyectos de ley, sino por graves denuncias. Pero ¿quién es el autor de los Kenji videos y cómo llegó al Congreso? ¿Cuánto tendrá? Moisés Mamani Colquehuanca tiene 48 años y nació en la provincia de Moo, en Puno. Allí amasó una impresionante fortuna, prestando servicios de seguridad, limpieza y transporte a casi todas las más importantes instituciones del Estado, por un monto superior a los 29 millones de soles. Pero ya entonces su nombre se asociaba al escándalo. Según el portal Ojo Público, Mamani formó 13 empresas que abrían para firmar y cobrar los contratos y luego eran dadas de baja. Pero hay algo más. Diade tuvo acceso a documentos de Centinela and Security y MC Sudameri Security, dos empresas del congresista que fueron inhabilitadas de contratar con el Estado por presentar información falsa en concursos públicos. Increíblemente, siguieron funcionando. ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes? Sí, juro. Pero fue su ambición de poder lo que hizo que todo saliera a la luz. Moisés Mamani intentó 2 veces ser alcalde de Moo, pero perdió. Así, en las últimas elecciones se presentó al Congreso con Fuerza Popular y con sus ilimitados recursos encabezó la lista. Bailando con Keiko, apareciendo con niños, logró una curul y comenzó su pesadilla, pues el periodista Liubomir Fernández investigó su hoja de vida y encontró otro escándalo. Los años en los que él dice haber estudiado, cuando fui a los colegios que él puso en su hoja de vida, me refiero a Huancavelica, en Arequipa, en Moo, su nombre en acta no figura. Su nombre solamente registra en un acta de 1972 cuando estudió primero de secundaria, pero de ahí no aparece su nombre, no existe su nombre. Entonces uno se da cuenta rápidamente que la información que el congresista le ha dado al jurar unas elecciones al momento de inscribirse no es real. Pero no solo ocurrió con la educación básica. En 2004, Mamani quiso estudiar Derecho en la Universidad Andina de Juliaca y presentó un documento declarando haber terminado en el Politécnico de los Andes. La Fiscalía de Prevención del Delito verificó que jamás pisó sus aulas. Y para confirmación, su propia boca. Falsificó, ¿no?, los certificados de estudio. ¿Y por qué no los puse en eso entonces? Bueno, me imagino que no sé, algún responsable de eso. Entonces cuénteme, aquí en confianza, ¿dónde terminó la secundaria? Yo tomé mi secundaria en el primero y segundo en la escuela de Zulca y tercero y cuarto y quinto en la ciudad de Arequipa. ¿En qué colegio? Bueno, no le das nombre todavía. ¿Usted terminó la secundaria y no se acuerda el nombre? ¿No se acuerda el nombre de sus compañeros, el nombre de su promoción? No. Me parece impresionante, increíble lo que usted me dice. Por favor, yo quisiera que ustedes como prensa
dónde he estudiado y háganme con una prueba. Así como yo denuncio con pruebas, yo quiero que esto me realice con una prueba. Es que simplemente es que si ustedes me van a hacer una cosa y no tienen prueba... Ustedes por eso tienen que sacar su conclusión y... Gracias por... Increíblemente, el juzgado que revisó el caso admitió que hubo fraude en la declaración de sus estudios, pero para los vocales sus mentiras no causaron perjuicio a la sociedad. Así, Moisés Mamani volvió a ser un NN en el Congreso hasta que hace 2 semanas ATV reveló otro escándalo, una denuncia de acoso y despido de una trabajadora de su despacho. Un día me llegan unas flores, pero sin remitente, y me ponen de un admirador, ¿no? A lo que él en los pocos días me dice si me había agradado las flores. Son el cambio de actitud cuando yo le dije que tenía pareja. Al poco tiempo salgo embarazada y ahí pues me bota, ¿no? ¿Y cómo ocurre el tema del despido? Yo el 1 de marzo presento a Recursos Humanos un escrito poniendo en conocimiento mi estado de gestación como así lo establece la ley, y le doy una copia al congresista, a lo cual él me dice se indignó por esa carta, como si lo estuviera atacando, o sea, como si me estuviera... Yo le dije, pero congresista, ¿por qué toma esta actitud si simplemente yo estoy poniendo en conocimiento mi embarazo? Y a lo cual me dijo verbalmente, ya salimos, y me dijeron que estoy despedida. Nunca se me notificó. Confrontado la primera vez, el congresista se excusó, asegurando que no sabía que estaba prohibido despedir a una embarazada. Tras los Kenji videos, dijo que no suele mandar flores. ¿La despidió estando embarazada? No, del día 5 hasta el día 19, prácticamente algo de 15 días, no vino a trabajar la señorita. Entonces, eso fue el motivo de suspensión de confianza. No tenía conocimiento que la señorita estaba embarazada. ¿Cuándo me entero? Yo me entero el día 28 de febrero. Yo no tengo ni siquiera ningún memo de llamadas de atención. Él manifiesta que por mis faltas, pero en verdad tampoco me ha mandado ningún memo por mis faltas, ¿no? Él dice que ya me despidió el 28 de febrero. Y eso es mentira, porque el 28 de febrero yo trabajaba en la oficina. Buenos días, me dice. Hoy tengas un lindo día, buenos días. O sea, claro. Y él ya me había despedido supuestamente. Golpeado por ese escándalo. Así estaba cuando volvió a aparecer, pero esta vez en los llamados Kenji videos. Mira, ¿sabes qué hizo PPK? Carlos, dale las obras a Bienvenido. Le cierras el caño a los 61 y le das a todos los Avengers. ¿Por qué crees que estoy bien con Carlos Cruz? No sé. Los videos no solo revelaban la podredumbre de un régimen y los poderes que los Avengers de Kenji habrían intentado usar para salvar a PPK de la vacancia. Estos videos en sí muestran también toda una preparación solo vista en los Bloody videos. En esos minutos, el parlamentario aparece también grabado, por lo que alguno de sus asesores era el que manejaba la cámara oculta, colocándose en un lugar que le permitiera moverla y registrar uno a uno los rostros de los interlocutores. El fiscal Bienvenido Ramírez ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Nación, de lo cual está denunciando usted y otros 2 congresistas más, y también al jefe de seguridad del Congreso, quien dice en la denuncia que le dio justamente las cámaras para poder grabar. Quisiera que ustedes tengan, soy prácticamente casi 26 años, casi toda mi juventud he dirigido, he sido asesor de empresas de seguridad. Entonces quiero decir, nadie me entregó las cámaras, sino yo tengo cámaras. Quiso decir entonces que obtuvo experiencia grabando videos similares durante sus millonarios contratos con el Estado. ¿Cierto o no? La trampa ha sido hasta hoy perfecta. Bienvenido Ramírez, uno de los expuestos en los videos, lo ha denunciado por violación de su intimidad. Sin embargo, para la ley, si el propio Mamani grabó, vale como prueba de cohecho, aunque solo hayan sido promesas. El delito se completa en el momento en que se produce el ofrecimiento para poder torcer la voluntad objetiva con la que un congresista debe votar.
El abogado insistió en que es necesario conocer todo el contenido de los videos. Aún así, el propio Mamani ya admitió que existe una grabación del expresidente Kuczynski. ¿Qué pasaría si fue utilizada para presionar a PPK? El decirle a una persona que tome una decisión en un sentido u otro con el condicionamiento de no revelar un secreto que se tiene contenido en ese video es chantaje. Eso es un acto delictivo. Pero tendría que obviamente probarse de que, uno, existe el video, y dos, que la persona será condicionado para que decida en uno u otro sentido sobre la amenaza de no revelar el contenido de esa información secreta. Es innegable que los Kenji videos desnudan una presunta y deplorable repartija de obras del Estado. Pero ¿es Moisés Mamani un héroe? ¿Quiso favorecer, como dice, a los más pobres o a Fuerza Popular? Este congresista Mamani puede haber sido el gestor, a él se le puede haber ocurrido. No. Ni habla, no le da la cabeza, ¿no lo ve? ¿Qué con las justas habla? ¿Y no le ve la facha de idiota que tiene? Como si con él no fuera lo que está haciendo. El aprista Salaverry hablaba explicando, y si el otro, daba la impresión que si el otro abría la boca le iba a meter un lapo, ¿no? O sea, es claro sus limitaciones de este señor. Creo que en lo que sí no tiene limitaciones es para tener una serie de indicios delincuenciales, ¿no? Eso lo enseñaba muy bien Montesinos en época del gobierno de Alberto Fujimori en la década del 90. Ellos son los padres de estas grabaciones. Pero ahora dicen que son ellos los que han protegido la democracia, han ido a la prefectura a pedir garantías por su vida. No, ¿quién les va a hacer algo a los fujimoristas? ¿Tú crees que 3 o 4 congresistas disidentes? Está asustado el congresista Mamani cuando va a la prefectura. Es una pantomima. Mamani tiene empresa de seguridad, Mamani. La Fiscalía ha abierto de oficio investigaciones a los actores en estos videos. Y Kenji Fujimori no solo podría ser desaforado del Congreso, sino inhabilitado para cualquier cargo público por 10 años. Matando a Cambio 21, su nuevo partido, el mismo día en que compró su kit electoral. Los Kenji videos y su efecto dominó. Así las cosas, no es raro que para algunos Moisés Mamani sí puede ser un héroe. A ver, un amigo abogado tributarista me ha hecho notar esto, que es públicamente conocido porque está en el portal de la SUNAT. La práctica de Moisés Mamani con sus empresas de simplemente cambiar de local y por lo tanto la SUNAT cuando lo va a buscar para cobrarle todas las deudas que viene acumulando, las arrugazas, no está. Figura como no ha habido. Les voy a dar un ejemplo porque aquí tengo el pantallazo. Deuda coactiva remitida a centrales de riesgo, consorcio M&R Noriega SAC. Y debe 5.839 en el periodo 2017-1, 9.866 en el periodo 2017-2. Y así con otras empresas. Forceback Security, Virgo Sociedad Anónima Cerrada. También deudas al Tesoro Público, a Salud, a la ONP. Es una práctica entonces también del señor Mamani, cerrar el local, cambiar de dirección, la SUNAT va, señor, pague lo que debe, no hay, no ha habido, no existe. ¿Ah? Entonces, yo digo, por el amor de Dios, ¿de qué héroes de la democracia están hablando? ¿Ah? ¿Qué clase de filtros, de tamices ponen los líderes de los partidos políticos que los llevan en sus partidos en las listas del Congreso y que no los endilgan durante 5 años? Porque aquí no hay vacancia, no hay revocación de congresistas, aquí te los banca 5 años, así sean unos corruptos y unos inmorales, gente que no paga sus impuestos, gente que miente en sus hojas de vida. ¿Ah? Y la Comisión de Ética mira para otro lado, porque claro, ahí se blindan entre ellos. Como dicen, o torongo no compra torongo, y el votante, báncate a tu congresista mentiroso, báncate a tu congresista que no paga la SUNAT, pero tú sí tienes que pagar, porque si no, ahí te tienen, atrás tuyo, respirándote en la nuca. Pero ellos, inmunidad parlamentaria, ¿no? La investigación ahí pendiente porque tienen este paraguas enorme que los protege y nosotros no podemos hacer nada. Hay que reclamarles a los líderes políticos que los convocan y que los llevan al Congreso. Y por favor, seamos responsables con nuestro voto, porque a nosotros también nos toca. A ver, y la guerra entre los hermanos Fujimori, porque el otro protagonista de esto que está ocurriendo es sin duda Kenji Fujimori, y llamó la atención ayer un tuit que publicó Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del expresidente indultado Alberto Fujimori. Retuiteó
una información del diario La Razón de Chiclayo. Último minuto, fuentes cercanas al congresista Kenji Fujimori manifestaron que el hermano de la lideresa de Fuerza Popular vendría coordinando con sus asesores legales presentarse como testigo protegido en el caso Odebrecht. Eso es lo que ha estado circulando, le ha caído, pero fuego graneado a los dos, a Kenji hace rato, a Aguinaga también. Esta mañana, aquí en DIDAE, recibimos un video, un mensaje que Kenji Fujimori quiere dar a la ciudadanía, y en la que más o menos deja deslizar esto que dice el diario La Razón de Chiclayo. Vamos a verlo. Queridos amigos, hay puntos que me gustaría dejar en claro sobre los keikovideos publicados esta semana. Nunca invité al señor Mamani a conversar conmigo. Fue él quien me buscó al finalizar la sesión del Congreso en mi oficina, así como también buscaría reiterativamente a ministros de Estado y al propio presidente de la República. Quiero dejar bien clarito que no participé ni estuve presente en la reunión con los congresistas Mamani, Modesto Figueroa, Carlos Tiquia y Bienvenido Ramírez. Lamento y rechazo las expresiones del congresista Bienvenido Ramírez, pues será él quien tendrá que dar las explicaciones del caso. En la única reunión con el congresista Mamani, la conversación giró principalmente en torno a la repartija de obras desde la Comisión de Presupuesto. El video ha sido editado maliciosamente. La comisión asigna presupuestos arbitrariamente y lo viene haciendo en los últimos 2 años. Se ha repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano. Si esta es una práctica común en la comisión y no es un delito, entonces me pregunto, ¿de qué se me acusa? Me someto a todas las investigaciones, seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. El vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, la grabación y la extorsión han llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al presidente de la República y desaforar a congresistas para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso. Estos últimos días han sido muy duros para mí. Lo único que les puedo decir es que no soy ni frío ni distante, y mucho menos un corrupto. Este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre y a los peruanos que confían en mí. Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto. Y claro, nos queda claro que también la lucha por el poder está al interior de la familia Fujimori, porque ahí también hay pulseo entre los hermanos por esta marca política que es el fujimorismo, el apellido Fujimori. Vamos a regresar con eso, Fernando Díaz, con un recuento imperdible y un análisis a profundidad de esto que es el enfrentamiento entre Keiko y Kenji Fujimori. Pero antes... A ver, deberíamos decir que Kenji Fujimori fue una falsa alarma de tsunami. Recordemos que Alejandro Aguinaga, ya lo he dicho, médico de cabecera de su padre, lo aupaba como el fenómeno político del siglo XXI por los pasos audaces que ha dado Kenji Fujimori en este Congreso, ¿no es cierto? Tomó distancia de su hermana, tomó distancia del partido, denunció autoritarismo, maltrato, incluso un régimen del terror. Y ahora pues nos queda meridianamente claro que negoció con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Y se anotó un triunfo en esta batalla fratricida con su hermana, consiguiendo el indulto para su padre, ¿verdad? Y quebrando, además de paso, la supuesta
bancada monolítica y disciplinada que era la bancada de Fuerza Popular. Finalmente renuncia al partido diciendo: yo no puedo seguir en un partido que no tiene autoridad moral, ¿no es cierto? Me voy, me largo. Y hoy afrontará un proceso por precisamente eso mismo, por usar, como le han recordado toda la semana, prácticas fujimontesinistas para lograr evitar la vacancia del expresidente Kuczynski. ¿Qué ha hecho la señora Keiko Fujimori? Le ha devuelto el golpe a la traición de una manera certera, porque el mismo día que Kenji Fujimori iba a recoger su kit para recolectar firmas e inscribir su partido Cambio 21, Huácate, le caen los videos que se grabaron de la misma manera. Lo cierto es que ahora Kenji Fujimori afrontará un proceso de desafuero. ¿Qué supone esto? Levantarle la inmunidad parlamentaria e incluso, para ser juzgado por sendos delitos, e incluso afronta la posibilidad de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos los próximos 10 años. Así están las cosas en el enfrentamiento de Keiko y Kenji Fujimori. Lorena Ormeño, Fernando Díaz, ahora sí, Fernando Díaz tiene la nota. La venganza es un plato que se come frío al igual que el mejor sushi japonés. Este es en realidad un ajuste de cuenta familiar. 17 años después, vuelve el fantasma de una cámara oculta grabándolo todo y un presidente del Perú que se ve obligado a renunciar por culpa de un video demoledor. La fujimorista Keiko empleó métodos montesinistas, ¿no?, para dejar en evidencia al fujimorista Kenji, que también utilizó métodos montesinistas para comprar congresistas. Conclusión, Fujimorismo es lo mismo. En los últimos 2 años, Keiko y Kenji Fujimori han librado una guerra que va más allá de la ambición por el poder político. Yo me acuerdo de Keiko cuando el Kenji era chiquito, era como su mamá, oiga. Lo cuidaba, lo quería, se preocupaba del colegio, de sus lecciones, de esto. Increíble que ahora pues hagan una declaración delincuencial, hagan una declaración de esa manera. No, de no creerlo. Él la retó tantas veces, le saboteó las sesiones, lanzó por los aires sus amenazas disciplinarias, se parchó la boca para denunciar la mordaza del partido. Detrás de su afilada mirada, ella solo contemplaba cómo su propia sangre se aliaba con el enemigo. Él la llamó llorona y a ella no le tembló la mano para ofrendar su cabeza en bandeja de plata. Es la primera vez que hemos escuchado a ambos decirse casi delincuentes. Así es. Y son hermanos, oiga. Con profunda decepción y dolor, el Perú vuelve a ser testigo de negociaciones para la compra de congresistas. Lamento aún más que mi propio hermano se encuentre envuelto en estas prácticas. Lamento muchísimo las bajezas, las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al operar con esas actitudes delincuenciales, grabando de manera oculta y tergiversando información. En la guerra de los Fujimori y Wuxi las armas no han sido las del valiente samurái. Los hijos de Alberto y Susana han jugado con la herencia que les dejó el tío Crápula, el videasta más célebre del cine. Los hemos visto acuchillarse sobre un escenario, pero todo eso se ha registrado en video y ese es el sello del montesinismo. ¿En qué momento las cosas se salieron de control? ¿Dónde comenzó el punto de quiebre entre estos hermanos heridos de muerte? Si los habíamos visto reunir firmas para el partido Fuerza 2011, visitar al padre preso o abrazarse en plena campaña presidencial, ¿qué fue entonces lo que abrió esta herida? La evidencia para mí fue el día de la elección del 2016, cuando en la segunda vuelta Kenji no va a votar. Todas las familias guardan secretos y a veces esconden miserias bajo la alfombra. Lo trágico aquí es que las disputas entre Keiko y Kenji han sido determinantes en la caída del gobierno de Kuczynski, puesto al filo del abismo por sus propios errores. Entre la candidata y su hermano ya están peleados. A ver, ¿quién se lleva la piñata
Al final, PPK fue la piñata de un circo romano. ¿Keiko está detrás de esto o no? Sí, yo creo que sí. Es obvio, por lo menos está su partido. Si ella no está al tanto es que no controla el partido. Supongamos que sí, que ella estuvo al tanto y dio la aprobación. Ella fue la primogénita, una niña llamada Keiko que para el entonces rector de la Universidad Agraria, Alberto Kenya Fujimori, no representaba precisamente el paradigma del primer hijo varón. Hiro, el segundo, tampoco cumplió ese papel a cabalidad. Registros de videos en que Kenji sale a ofrecerle limonada a los colegas periodistas que estaban haciéndole guardia al candidato, ¿no? En cambio, Hiro no le gustaban las cámaras, menos a Sachi. Y Keiko creo que más estaba preocupada por sus estudios, una chica muy estudiosa. En la conservadora estructura familiar japonesa existe la figura del chonan, el hijo hombre, el primogénito, el que finalmente se encargará del cuidado de los padres ancianos y de las hermanas solteras. Ese rol terminaría siendo asumido por Kenji, el engreído báculo del chino. La atención del padre, el afecto, que parece estar mal repartido, porque el padre, aunque no lo ha dicho explícitamente, parece haber puesto todas sus cartas sobre Kenji. Kenji jamás ocultó sus verdaderas intenciones, buscaba el indulto a toda costa. Keiko, en cambio, gracias a sus asesores, trató de despercudirse de cualquier rezago de papá Alberto. Ello, sumado a las 2 derrotas políticas del Partido Naranja, resquebrajaría la relación fraternal. Y era evidente que el conflicto era por el padre, pero el padre en realidad significaba el poder. Keiko no quería al padre fuera porque el padre podía quitarle a ella el predominio o la voz al interior de su propio partido, su propia agrupación. Y él quería que a su padre afuera como sea. A partir de entonces, Keiko y Kenji fueron la versión Nikkei de la distancia que nos separa. Ataques de Kenji en redes, exigiendo su cuota de poder, pataletas en el hemiciclo, socarrones, videos virales. Mi bancada me quiere disolver. El niño terrible de los Fujimori se convertía en un verdadero dolor de cabeza, denunciando que su hermana estaba secuestrada por los asesores Pierre Figari y Ana Vega. Yo les he dicho 1000 veces, no me puedo quedar en paz si no lo hubiera hecho. Amístense, dialoguen, vengan a mi casa a conversar. ¿Usted ha hablado con ellos? Yo sí, más que con Keiko, que ya desde que me sacaron ya no tuve mayor comunicación con ella, que casi prácticamente 2 años, pero a Kenji sí le decía, anda, conversa con tu hermana. Y Kenji le decía, quiero que saquen a sus asesores, y la otra no quería. Entonces ahí empezó ya el problema más grande, y de ahí no sé nada. Hasta ese momento, Keiko solamente se expresaba en Twitter, sin darle mucha importancia a su hermano menor, hasta aquel 17 de septiembre del año pasado, en que Kenji recorrió Palacio con el expresidente Kuczynski. El indulto al chino ya se cocinaba en secreto, pero luego vendría el golpe maestro. 3 meses después, el 21 de diciembre, en el primer periodo de vacancia, Kenji votó en contra junto a 10 disidentes de la bancada naranja. Habían nacido los Avengers. Los Avengers no fueron convocados para el Congreso por Kenji, fueron convocados por Keiko y fueron seleccionados por Keiko. Luego los hermanos se pelean y un grupo se va con Kenji y el otro se queda con Keiko, pero al final son lo mismo. Después de 20 meses de silencio sepulcral, Keiko habló y confirmó la ruptura. La bronca era real, un guión digno de Corín Tellado. En el tema político, lo quiere matar. Prefiero no verlo. Él sabe dónde vivo. Y si es que, como él ha dicho, en algún momento querrá hablar, él sabe dónde encontrarme. Yo no lo voy a buscar. La respuesta de Kenji no se hizo esperar y le dedicó la ranchera Llorona. Aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Sin embargo, la permanencia de Kuczynski pendía de un hilo. Tarde o temprano se descubrirían que sus lobbies y negociazos no eran cuentazos.
Los hermanos entonces volverían a despellejarse ante un nuevo pedido de vacancia con las mejores armas, lo que estaba en su ADN. Recuerdo que cuando muestran el video de Vladivideo I de Montesinos, estaba Olivera acompañado de Susana Iguchi. 14 de septiembre del año 2000, el video Curi Montesinos iniciaba la saga de Vladivideos, protagonizados por el DOJ y grabados por Roberto Huamán Azcurra. En esa época se llegaron a ver casi 600 documentos entre videos o audios. Todo el país y el mundo ha tenido conocimiento de lo que allí aconteció. El juez Saúl Peña Farfán fue quien visionó uno por uno todos los Vladivideos, sobornos, preventas, cerros de billetes comprando conciencias de políticos, militares y broadcasters. Estamos hablando de cámaras escondidas, micrófonos escondidos. Fue una época nauseabunda que parecía olvidada hasta este miércoles. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obras para televisión? ¿Desarrollo? ¿Progreso? Lo que se ha visto en el video es una gestión que hace cualquier autoridad. Yo te digo, el lunes yo te digo con Bruno. Muy aparte, Kenji es el que cuida todo. Los 130 congresistas hacen ese tipo de gestión. Ahora, aquí Fuerza Popular está actuando con mala leche y está buscando distorsionar la información. El congresista Mamani fue el topo, el nuevo videasta que no necesitó una salita, pues solo le bastaba una cámara escondida para evidenciar las prebendas a cambio de votos. Para muchos, Mamani es simplemente el agente provocador de estas grabaciones hechas con la anuencia de Keiko Fujimori. Porque es ella quien conoce el temperamento, quien conoce las debilidades, no solo del hermano, sino de los congresistas a los que ella lleva al Congreso. En los Vladivideos, Montesinos jalaba la lengua de sus víctimas para comprar sus conciencias con miles de dólares. La actual congresista, Luz Salgado, conocía estas prácticas por boca del propio Vladi, aunque ahora, en un arrebato de Alzheimer, parezca no recordar absolutamente nada y encima creerse la reserva moral del país. No te salvas y queda grabado para toda tu vida. Lucha Cuculiza también tiene su Vladivideo, pero a diferencia de Salgado, la tía Cucu no arruga ni niega lo evidente. Usted también fue grabada por Montesinos. Claro, claro que sí, claro que sí. Yo nunca entré a su salita, ni nunca estiré la mano, ni nunca me dieron nada. Yo no siento nada, porque nunca dije una mentira, ni recibí nada. ¿Cuando fue en su momento le impactó? No, me fastidió un poquito, porque no sé a quién le dije maricón y para arriba. No hubo nada de ilegal, ni nada por el estilo. Los Vladivideos fueron determinantes para mandar a la cárcel a Montesinos. En el caso de los llamados Kenji videos, el menor de los Fujimori podría correr la misma suerte. Que me parte el alma ese presidente. Y él me confesó, me dijo, yo no quiero morir sin dejar a mis hijos separados. Un fujimorista grabando ahora a otro fujimorista, ¿no? Ya mejor, ¿sabe qué cosa me hace sufrir usted con sus preguntas? De verdad que sí. Sin algo han coincidido los hermanos Fujimori y Iguchi, es en saludar al presidente Martín Vizcarra. Pero la guerra no ha terminado. Fuerza Popular ha quedado en evidencia de ser el útero de engendros como Bienvenido Ramírez o Mamani. Keiko no se ha librado tampoco de la lengua larga de Barata y es para muchos la Catalina Krill de esta cuna de lobos donde Kenji marcha a la deriva sin la protección de su padrino, PPK. Vamos a cambiar el tono, porque si bien la crisis política nos tuvo a todos así, al filo de nuestros asientos, tensos, preocupados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Tenemos nuevo presidente y la semana cerró con el hermoso triunfo de nuestra selección en un partido amistoso, sí, lo que ustedes quieran, pero un partido en que los observadores y analistas deportivos internacionales han dicho Perú ganó y ganó con altura, holgadamente, tuvo una performance fabulosa frente a un equipo fuerte como Croacia. Entonces, francamente, qué alegría terminar así la semana. Con eso vamos a regresar, pero antes, mensaje de nuestro auspiciador. Cuando tienes determinación, dedicación y cuidas cada detalle, tus pasiones se convierten en maestría y esto impacta en quienes te rodean. Disfrutemos y celebremos con Cusqueña hechos de maestría. Y volvemos con los hechos de maestría de nuestra selección en Miami, un reportaje que no puede dejar de ver con los chicos de la selección desde el lugar de los hechos. Regresamos.